Flash. 2:16 p.m. Está con nosotros el licenciado José Hernández Reyes, director de Cultura Popular, y Elizabeth Casanova García, investigadora y presentación de la cultura indígena. ¿Voy bien o me regreso? Está bien. Sí. Bueno, pues viene el encuentro de literatura indígena contemporánea, y tras bambalinas platicábamos, es que a veces los que no somos indígenas pensamos que el indígena no se sabe expresar, que no lee, que no escribe, pero no, hay gente muy culta y hay gente que tiene un universo muy grande de literatura. Y bueno, pues de eso nos viene a platicar el licenciado. Yo ya me estoy adelantando, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros iniciamos este encuentro el día de mañana a las 9:30 de la mañana. Se va a llevar a cabo en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer. Y sí, tiene usted razón, o sea, hay un pensamiento equivocado, o dijéramos parcial, de pensar de que los miembros de las comunidades indígenas, pues el yocotán, que es la lengua mayoritaria en Tabasco, pues no se escribe. Pues sí se escribe. Hay ejemplos ya de escritores muy talentosos y muy reconocidos en lengua yocotán y en otras lenguas que también nos van a acompañar en este encuentro. También hay productores, escritores, poetas, narradores. Y bueno, para este encuentro, además de tener la presencia de escritores tabasqueños, también tenemos la presencia, quizá por primera vez en Tabasco, de un escritor rarámuri que viene de Chihuahua. Entonces pensamos que un pies ligero. Pensamos que este encuentro entre estas visiones del norte del país y la visión de la selva del sureste puede ser muy enriquecedora para los escritores de esta zona. De hecho, si nos remitimos al Popol Vuh, es de los primeros escritos indígenas que hay en nuestro país, ¿no? Y es una obra que sigue pasando la historia y que tengo entendido ha sido traducida al castellano, al inglés, al francés y creo que al ruso está esta obra del Popol Vuh. Tiene usted razón, o sea, efectivamente el Popol Vuh, quizá la obra más conocida y cumbre pues de la literatura maya, tiene toda esta difusión internacional. Y buena parte de los principios éticos y morales que se plantean en el Popol Vuh, pues deberían de regirnos, deberíamos de volverlo a leer todos para entender esas partes de cómo los tejidos sociales no deben de romperse y cómo cuidar la naturaleza, ahora que está tan de moda la discusión, o que estuvo de moda la discusión sobre el cambio climático. ¿Cuándo va a ser este encuentro, licenciado? Le decía, empezamos mañana. ¿Mañana? Es el día 10 y 11 de este mes. Empezamos a trabajar a las 9:30 de la mañana, que es la inauguración. El primer día nuestras sesiones terminan alrededor de las 6 de la tarde. Al siguiente día iniciamos a las 10 de la mañana, o sea, el día 11, y terminamos a la hora de la comida, 3 de la tarde más o menos. Están en el Museo Regional de Antropología. Ojalá pudieran acompañarnos. Creo que es una oportunidad de escuchar las expresiones literarias de talentos tabasqueños muy, muy valiosos, como son los poetas y los narradores yocotán. Y también nos van a acompañar, le decía, de este escritor rarámuri, y vienen también escritores importantes de la zona maya, y vamos a tener una conferencia sobre una tendencia actual de la escritura en lengua indígena que le llaman oraliteratura. Entonces, esto que es un concepto nuevo, tenemos a un especialista que nos va a hacer el favor de darnos una conferencia sobre este tema. Y para fortuna de todos también vamos a poder presentar un libro del poeta tabasqueño Níger, que él es presenta un libro que ilustró con niños en su taller, y vamos a tener una sorpresita pues el día de la presentación. ¿Las lecturas van a ser en las lenguas autóctonas o va a haber traducción simultánea, o van a ser todas en castellano? Bueno, tenemos mesas de discusión con temas que particularmente nos interesan. Va a haber una mesa sobre traducción, precisamente de lo que hablas, una mesa sobre literatura infantil, va a haber otra sobre oralidad y narrativa, y bueno, habrá lecturas en lengua, pero
Esencialmente las ponencias son en español. Ok. Bueno, es que muchos de ellos hablan sus lenguas autóctonas, pero y escriben en sus lenguas, ¿no? Efectivamente, sí, las ponencias van a ser en español, pero la lectura de sus poemas, por ejemplo, serán en la lengua en que están, de la que es originario el autor, y sí tendremos algunos ejemplos de traducción, de traducción en el momento. Como en el caso de la presentación del libro le decía, de Níger, él escribe en español, se hizo la traducción al yokotán, y vamos a hacer una lectura de estos poemas en español y en yokotán, porque lo importante también es encontrar la musicalidad de las lenguas. Y hay una parte que decía Elizabeth que a nosotros parece fundamental de este encuentro, es que tenemos una mesa de traducción, porque nuestra intención desde la Dirección de Culturas Populares y desde la Secretaría de Cultura es profesionalizar la traducción, no solamente hacerlos profesionales para temas judiciales, que ya se hace pues para las discusiones ante ministerios públicos y esto, sino para temas que tienen que ver con la literatura. Entonces, certificar a los traductores tabasqueños para que tengan un escalón más y una posibilidad más de desarrollo. Y qué importante es preservar las lenguas, porque en nuestro país ya se han perdido muchas. Y hay una que pues estaba perdiendo, pero como que la están retomando, es estos personas allá de Jalpa, se me va el nombre. Ayapaneco. El ayapaneco, que solamente eran 2 hermanos que sabían hablarlo, pues estaban peleados. Entonces tengo entendido que por esa razón no había difusión, pero creo que ya hay un taller, que hay 45 niños aprendiendo Sí, ya está este taller. Lengua. Ya está este taller, se está buscando la recuperación del ayapaneco. Tenemos otro foco rojo, que es el zoque que se habla en Tabasco, ¿no? De hecho, ahí se registran 4 hablantes nada más. Y una parte muy importante, muy olvidada de acá, es los hablantes de náhuatl. Estos que se quedaron aquí en la época de la conquista, porque pues, se recuerda usted que había las avanzadas de Cortés que vivían acá. Con la batalla de Centla, pues bueno, se destruye mucho de este complejo manejo que existía en la zona, y los hablantes de náhuatl pues se refugiaron básicamente en Cunduacán y en Comalcalco. Ahora en Cupilco quedan pues 200 familias, es lo que tenemos registrado de hablantes de náhuatl, pero además es un náhuatl muy interesante, porque a diferencia del centro, este es un náhuatl muy antiguo. Acá se quedó muy antiguo, y también tendremos que hacer trabajos para desarrollar esto, porque usted dijo una cosa muy importante: cuando se pierde una lengua, se pierde una manera de nombrar al mundo, ¿no? Entonces es muy triste que se pierdan palabras. Es como si nosotros perdiéramos el español, pues nos quedaríamos mudos, literalmente. Sería muy triste. Y México, bueno, no sé cuántas etnias estén registradas, pero cuando era yo un poco más joven, sabía yo que había alrededor de 200 etnias en nuestro país, pero a raíz de que se van agotando estas lenguas, se van acabando las etnias. Sí, ahora se registran sí variantes dialectales, tantas como usted señala, pero ya lenguas como tal se señala que hay alrededor de 66, con sus variantes dialectales. Por ejemplo, aquí el yokotán, pues bueno, uno es el yokotán que se habla en Acajuca, otro que se habla en Centla, otro en Macuspana y Jonuta, y el otro que se habla en el municipio del Centro. Esas serían 3 variantes dialectales de un mismo idioma, que sería un poco, nosotros hablamos español, pero bueno, sí le entendemos muy bien a un yucateco, pero tiene sus propios modismos en el lenguaje que se habla en la península, o nosotros mismos en Tabasco, ¿no? O como le dicen ellos ahí en Yucatán, los mestizos hablan bilingües. Yo he escuchado a gente que habla maya en Yucatán y hablan castellano. De hecho, yo tengo un amigo que es yucateco y habla maya y habla, yo me he aprendido las puras groserías, ¿verdad? Lo más fácil. Eso nos pasa a todos. ¿Verdad? Pero en Yucatán hay que aplaudirles eso, que hablan bilingüe. Tiene usted razón, eso sí hay que aplaudírselo, porque la gente en las ciudades, si usted va a Mérida, los oye hablar con toda naturalidad. Ellos dicen la maya, los oye hablar con toda naturalidad, no tienen vergüenza y no hay ninguna discriminación. Fuera de Yucatán, casi en todas partes hay discriminación cuando la gente lo habla. Y fíjese que hay un riesgo.
Luego, la lengua se utiliza como el único criterio para determinar si hay población indígena o no. Y cuando el INEGI levanta los datos sobre los hablantes, pues le pregunta a la gente, y la gente por vergüenza, por miedo muchas veces dice que no son hablantes. Y entonces el problema se traduce en que los programas federales que están dirigidos a la población indígena, pues no llegan a Tabasco porque no se registran hablantes. Este encuentro también trata de poner el orgullo en el uso de la lengua. Fíjese que en México nos hemos hecho como en Estados Unidos, que cuando los conquistaron los ingleses a los indígenas estadounidenses, los metieron en reservaciones. Aquí no tenemos reservaciones, pero los hemos ido acotando de tal manera que parece que los tenemos en reservaciones, ¿no? Es algo cierto y triste porque los vamos marginando, pues, ¿no? Ahora, a partir de este momento del gobierno del presidente López Obrador, evidentemente la visión tiene que cambiar porque la visión, él lo plantea correctamente, que tiene que ser incluyente. Y el desarrollo del país, pues no pasa por las comunidades indígenas. Licenciado, le agradezco mucho. Entonces, 10 y 11 de diciembre, la cita es en el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara en SICOM. ¿A partir de mañana? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana arrancamos, a las 9:30 es la inauguración. 2 días intensos de poesía y lectura indígena para que usted se haga presente. No hay costo alguno. Sin ningún costo. Y además, bueno, podrán admirar dentro del museo 3 expresiones de nacimientos indígenas que también, bueno, no son parte del encuentro, son parte de las festividades de Navidad, pero están muy bonitos. Yo le agradezco al licenciado José Hernández Reyes, director de Cultura Popular, y a Elizabeth Casanova García, investigación y presentación de la cultura indígena. Que tengan buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a hablar de deportes después del corte comercial. Desde Villahermosa, Tabasco, transmite con 25,000 watts de potencia. XHVT